Saludamos a Miguel López Morel, buenos días. Juan Guillamón, Joaquín Sánchez, buenos días. Alfonso Hernández Quereda. Buenos días. Vamos a abordar los asuntos de la actualidad muy pendientes de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya está en dependencias de la Audiencia Nacional. Me imagino que si no ha empezado ya, pues en unos minutos empezará su comparecencia en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Calama. ¿Qué os parece? Estas imágenes históricas que estamos viendo, ¿no?, para nuestra democracia. Por primera vez un expresidente de gobierno en calidad de investigado ante un juez. Bueno, en Francia ya metieron en Chirona al presidente de la República. O sea que, por 10 veces menos, por una cantidad 10 veces menor que la que este señor presenta en joyas, por cierto. Sí. Por 150.000 euros de financiación irregular en la campaña política, en la cárcel. Y aquí tenemos un señor que solo con el tema de las joyas, que no sabemos dónde vienen, a ver qué dice, de ese 1.300.000 y pico, con ese y pico del 1.300.000, muchos españoles llegarían a fin de mes con más holgura. Sí, pero la multa sería superior a 120.000, con lo cual quiere decir que se tiene que hacer amigo del novio de Ayuso, porque van a ir a Chirona, claro, está claro. De todas maneras dicen que en realidad esto proviene de familias adineradas de Venezuela que, no teniendo dinero, esto es lo que han contado, que les han pagado así en joyas para ver si los sacaban de la cárcel y cosas de estas. Dice, qué afición puede haber en todos los sitios. Pero ¿de dónde han sacado las joyas? La cosa tiene lo suyo, Hombre, la pregunta no es dónde saca las joyas, es qué hace un señor con joyas. Coleccionando joyas. En su estatus, en sus cosas. Yo entiendo que lo de las joyas, evidentemente lo más mediático, la preocupación es que a Prustra se le da una subvención de 53 o 56 millones y hay 16 millones que no se sabe dónde están. Ese sí que es el gran problema. Ese sí que es el gran problema. Y después por el tema de las posibles comisiones, lo del trabajo a sus hijas, trabajo que no valen el precio que se le pagó. Que no valen el precio que se le pagó. O sea, yo tengo un amigo que es de izquierda. Uno. Y que está cabradísimo, que él se mueve en este mundo y dice, Joaquín, ese trabajo no vale... Pero es que fíjate no vale ese dinero, eso no vale ese dinero. La careta de un señor que lleva blanqueando un régimen político que con miles de presos políticos, con una destrucción institucional y de la economía tremenda como fuera de Venezuela, y que este hombre ha estado blanqueando durante mucho tiempo. Cuando los observadores internacionales dicen es que esto es totalmente chapucero, antidemocrático, sin ningún nivel, este hombre iba blanqueando. A cambio de eso, ya documentalmente va quedando claro que un apartado está ahí claro que ahí había una corruptela. Y yo particularmente, y luego está el tema de los referentes morales de la izquierda y tal y cual. Yo comprendo que yo he hablado con muchos militantes socialistas que están muy avergonzados, muy avergonzados. Este tema les ha tocado muy profundamente. Leía yo en el diario, ha hecho mucho daño. El diario.es, creo que leía esta semana que del círculo más íntimo, más cercano a Rodríguez Zapatero frente a la comparecencia de hoy, dice que él se veía en una situación muy complicada, pero que lo que quería era dejar al margen, y iba sobre todo a orientar su esfuerzo en dejar al margen a su mujer, a Sonsoles y a las hijas. Pero es que es la preocupación que él tiene, decía este círculo íntimo que citaba el diario.es, ¿no? La preocupación es esa. Las ha metido y bien metidas. Pero que Sonsoles también se podía ver en el caso de Ana Mato, ¿no? Con su marido, con Sepúlveda. ¿Cómo se llama esto de...? Beneficiaria indirecta o gananciales. No, ¿cómo gananciales? Es que a veces son bienes perdenciales, como dice. Su marido iba metiendo cochazos en el garaje y no se enteraba ella. Hombre, de las joyas se lo podría haber ocultado hasta cierta medida. A título lucrativo, se dice, o algo así, ¿no? Beneficiaria a título lucrativo. Sí, lo que le pasó con la Gürtel al PP, que a título lucrativo se llevó 32.000 euros. Manda huevo, ¿eh? Qué menuda cantidad. Alfonso, eso no compra ni dos joyas de Zapatero. Desde luego lo veo muy mal. Y además pienso en la gente del PSOE, los militantes de base y la gente que está apoyando durante muchos años al partido, y que esto está salpicando, porque claro, decimos que está
que ha metido a las hijas y a la mujer, pero desgraciadamente en este paquete pues la referencia es lo que tú decías, quiero decir, el Partido Socialista, porque Zapatero era el elefante blanco del partido. El referente moral. Era un referente muy importante y era una oficina de y era propiedad el que del Partido contrarrestaba un Socialista. poco la imagen de Pedro Sánchez. Para mí es muy grave y muy lamentable la situación, independientemente de cómo salga el proceso judicial, incluso desde dónde aparecen las joyas. O sea, ya este hombre, vamos, es que perder este referente es un referente políticamente muy importante. se puede decir que es suspenso, claro. No, pero eso es muy deficiente. Muy deficiente, sí. Pero es que lo que estamos viendo últimamente con el Partido Socialista y en relación con todos los follones que hay, es que se está defendiendo a base de decir la presunción de inocencia y fiando todo a las resoluciones judiciales. No, es que hay dos cosas que son diferentes, tú lo has dicho. O sea, una cosa es de que ahora digan no, que lo declaren inocente o lo que sea. El problema es cuando un señor da pie a que la gente se escandalice. Yo siempre lo he dicho, cuando el fiscal general fue imputado, yo creo que a partir de ese momento había que haber tomado decisiones políticas. Yo creo... Y no te digo ya nada si encima esté condenado. Pero vamos a ver una cosa, estamos a 18, ¿no? 17 o 18 de junio. 17. Que a nadie se le ocurra pedir elecciones, porque a ver cuándo van a hacer las elecciones, a ver si vamos a votar el día de San Ramón, que es el 30 de agosto, menudo follón. Yo creo que ahora mismo hay que olvidarse del cambio de las elecciones. Yo no lo pediría ahora. Pasar el verano. Me esperaría que pase el verano, y cuando pase el verano... Hombre, las vacaciones... Las vacaciones son las vacaciones. Son sagradas. Por Dios. Y la gente que ha reservado un apartamento... Que tiene la casa en la playa alquilada, dice ahora. Hay un daño de fondo que también es preocupante, es el hecho que siempre se diga es que todos los políticos son iguales. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque hay gente honrada y honesta en todas las formaciones políticas. Yo creo que el Partido Socialista es una estructura consolidada en el pasado, pero hoy pues se ha convertido en otra cosa. Sí. Es que tienes que mirar los cuadros, Joaquín. Bueno. 2 secretarios de organización, uno en la cárcel y otro en libertad condicional. En un momento dado. El expresidente, que tenía una oficina delante de Ferraz, y que le encuentra una caja fuerte con joyas, hoy declarando la Audiencia Nacional. El fiscal general del Estado puesto a dedo por el gobierno, condenado firmemente por el Supremo. Y luego eso se quiere justificar con que el país va cojonudamente, y yo, perdonadme, yo veo que los chavales no pueden comprar viviendas, veo que los AVEs van a la mitad de velocidad, creo que las carreteras están cada vez con más agujeros, tenemos unos déficits públicos tremendos, es decir, estamos en una olla de presión tremenda en la cual no estamos conscientes, y los españoles estamos idiotizados. Porque esto es todo, la mitad de lo que ha pasado en otras épocas de esta democracia española hubiesen echado a la gente en masa a la calle. Pero tú fíjate, ahora mismo hay por las encuestas, ¿no? Las encuestas que están diciendo que hay sectores de la juventud que empieza a cuestionar la democracia. Hace ya tiempo. Sí, ya, pero cada vez es el dato, empieza a aumentar el porcentaje de gente... ¿Quién es el responsable de eso, Joaquín? Una clase política que no es ejemplar. No solamente ejemplar, es que se está lucrando lejos del servicio público. Y entonces es muy importante la ejemplaridad. Yo creo que eso siempre lo diremos, la ética es muy importante en la sociedad, porque ahora mismo esos sectores... Ya está, es como una autocracia, ¿no? Aquí necesitamos que venga uno que realmente sepa y que nos saque de esto, porque evidentemente, como tú has dicho, Miguel, la vivienda, el trabajo precario, muchas realidades que la gente al final, el día a día no llega al final de mes. Oye, fíjate. Ahora que ha subido los intereses, el Banco Central Europeo, pues ya mucha gente que está pagando su hipoteca, que era variable, y que está pagando con muchas dificultades, pues ahora posiblemente empiezan a llamar a la plataforma y decir, oye, que no puedo pagar y que ya veremos lo que Vamos a escuchar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Comienza la sesión de control al gobierno. Le preocupaba cómo... Diga lo que diga, el otro le va a contestar lo que le sale de las narices. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español,
ese al que para usted es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta? Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted, y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista a aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría. Este va a contestar lo que le dé la gana, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que ha interpelado también ¿Y tú más? Hoy la foto del Vamos a ver, ya es curiosidad, pero... ¿Va a salir Marcial Dorado otra vez? Marcial Dorado sale. Va a salir el narcotraficante. Y el novio de Ayuso. Vamos a ver si le da la palabra a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al presidente del gobierno. Pero el líder de los populares le ha reclamado le ha recriminado esa actitud de la mesa ayer del Congreso, que no admitió a trámite la propuesta de Junts para que hubiera un debate en torno a la petición al presidente del gobierno de que adelante las elecciones, cosa que rechazaron los votos mayoritarios del PSOE y de Sumar en la mesa del Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, veo que usted ha tomado la costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace 3 meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y de los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios, y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas y, por supuesto, también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar... Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio.
Silencio, señor Hernando. Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad. Yo creo que no. Ahí está, bueno, la respuesta, y ya como ha agotado Feijóo su tiempo, no parece que hay tiempo para dar. Yo sigo pensando que este hombre le da igual cargarse al Partido Socialista. Yo creo que es inconsciente. Yo, sinceramente, creo que el PSOE se puede quedar muy por debajo de los 100 diputados, pero muy por debajo si siguen estas cosas en esta línea. Alfonso. Y eso puede ser dramático para un partido como Yo creo que lo que habría que evitar es esta exposición que se está haciendo de la cuestión política y, desde luego, el perjuicio que se está ocasionando. Cuanto más tiempo pase, vamos a ver, es que el argumento para no convocar elecciones desde la izquierda es que lo que viene es peor. Pero el problema no es ese. El problema es que manteniendo esta situación, lo que viene, que es peor, será mayor. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque estamos perdiendo, se está perdiendo credibilidad en todos los sentidos. Y el problema de una sociedad es cuando los gobiernos caen por la corrupción, no por la gestión que hayan hecho o que hayan podido hacer, que sea más acertada o menos acertada, y que al final hay un cambio ideológico. El problema es cuando están cayendo o cuando caen, y me voy al PP y me voy al PSOE ahora mismo, cuando están cayendo por cuestiones de la corrupción, ese es un grave problema para la sociedad, porque no está funcionando el país, no está funcionando en este caso la democracia. Ese es el problema de todo esto. Con lo cual, yo personalmente soy partidario de que se corte de forma inmediata. ¿Cómo se corta? Pues convocando elecciones, aunque sea el 30 de agosto o el 15 de agosto, pero que se convoquen elecciones y que desaparezca esta exposición que se está haciendo. Y yo, aquí me duelen, y lo digo de corazón, los militantes del Partido Socialista, que son los que efectivamente se está viendo que se pierde y se está perdiendo ese partido, esa organización que está ahí, está claro. Yo no sé si en las próximas elecciones bajará de los 100 o no, pero en todo caso el Partido Socialista ahora mismo está replegando filas como tal, el partido, los militantes, porque esta situación es insostenible. Y abajo de 100 en una ocasión, ¿eh? Sí, sí. Y abajo de 100. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Esto no puede ser. No puede ser. Alfonso Guerra, hace 2 días, ha hecho ahí una especie de llamada diciendo, ¿hay alguien ahí? Llamando a la puerta del Partido Socialista. ¿Hay alguien ahí? Porque va a pasar lo que dice Miguel. Al final, este señor se está cargando al Partido Socialista, se lo está cargando al Partido Socialista Socialdemócrata. Bien, vamos a ver. Y él dice que vamos muy bien. Yo te voy a poner una cosa, voy a poner 2 cosas, 2 ejemplos. No es posible que vayamos bien. Primero, no hay Dios que se compre un piso en España. Y en segundo lugar, la brecha que hay subiendo el salario mínimo y el coste de la vida cada vez es más grande. Por lo tanto, no se puede decir a nivel global, incluso se puede decir que España va bien. Organismos... Bueno, yo puedo poner macro. Pero los datos yo los utilizo como me da la gana, son parámetros. Y mira, y luego lo que decís, lo que se está ganando ahora es precisamente la desigualdad lo que hay. Es decir, que la cuestión de un político, sea de izquierda o de derecha, la función fundamental es disminuir las desigualdades. Ya está, eso es la persona. El personalismo comunitario que se decía hace tiempo. Pero tú fíjate, vamos a ver, ahora que la gente, los jóvenes, están en contra de la democracia, incluso, se ha dicho por ahí y tal. Pero es que hemos llegado al caso, voy a poner el caso. Mira, es que del franquismo, al final, si empiezas a esperfollar, como se dice en la huerta, al final, lo único malo del franquismo, en comparación con esto, fíjate lo que te digo, lo único malo es que fue un dictador y que fue un golpe de Estado. Pero en materia de vivienda, en materia de agua, en materia de educación, donde con la educación no se cambiaba cada 4 años. Bien. Y sobre todo en materia industrial, con los planes de desarrollo de los años 60 que España llegó a ser la 8ª potencia mundial, en realidad todo eso eso lo comparas a pelo con lo que se hace ahora y sale ganando, es la gestión franquista. Es decir, es horrible, es tremendo llegar a la conclusión de que ya lo único malo del franquismo fue que era un dictador
y se opó al poder con golpe de Estado. Ya está. Tampoco con Franco nos iba mejor. Contra Franco vivíamos mejor. Contra Franco vivíamos Yo tengo mejor. muchas versiones, casi 20 y tantos millones de versiones que dicen lo contrario, Juan. Tampoco es Bueno, cuidado. Pasemos de un extremo. Vamos a ver, yo he contestado, he querido contestar con estos 3 datos, he querido contestar a lo de la política de ahora. Cuidado. No, yo no soy franquista. Soy de derechas, que no es lo mismo. Lo disimulan muy bien. Democráticos, que los hay, que en España ha habido otros conceptos y otro control social. Y otros parámetros que surgieron en la democracia al principio, de consenso, de vergüenza política, de ilusión, de servicio público, recuperemos ciertas cosas. A mí me parece tremendo que precisamente esos valores, que son los que nos salvarían ahora, son los primeros que se quiere cargar Podemos en su principio. El espíritu de la transición. Vamos a ver, ahora mismo el espíritu de la transición le pone las vergüenzas a algunos en política. Digo yo creo que una de las cosas que hay que resolver, una de tantas, son las puertas giratorias. Quiero decir, que llegue un expresidente y dice que yo me voy a dedicar a actividad privada. ¿Pero usted sabía algo de esa actividad privada? No. Pero como soy expresidente y tengo mucho contacto y tengo mucho tráfico de influencia, entre comillas, yo aún recuerdo, cuando Felipe González estaba en el Gas Natural. Que no iban a ir a las reuniones, Sí, y cobraba 10.000 euros todos los meses. Y un día un periodista, Juan, ese no era amigo mío, ese periodista, y lo siento, era conocido, pero era periodista. Bueno, pero era de tu y criterio. le preguntaba, ¿pero usted sabe de esas cosas? Dice, yo no, yo me aburro. Y cobraba 10.000 euros todos los meses de gas natural, se cobraba 120.000 al año, y dice, ¿y usted cuál es su misión? Dice, pues hombre, estar ahí. Pues estoy ahí, echo una mano en lo que puedo. Quiero decir, eso hay que regularlo. O sea, tenemos muchas asignaturas pendientes y las puertas giratorias son muy peligrosas, porque claro, son expresidentes. Sí. Pero es que algunas están reguladas, que no, hasta que les pillan. Quiero decir, eso, cosas que sí están para mí eso reguladas. no es lo peligroso ni lo grave. Quiero decir, hombre, siempre que sea efectivamente en condiciones y con luz y taquígrafo. Bueno, porque a lo mejor ese es el precio de haber sido presidente del gobierno, quiero decir, el precio de estar en determinadas cuestiones y no hacer tráfico de influencias, pero sí a lo mejor convertirse en un lobby en determinadas cuestiones. Bueno, pero eso se hace a la luz pública y sin cometer ninguna especie de delito. Quiero decir, lo de las puertas giratorias, ojo, controladas y en condiciones, bueno, pues ¿por qué no? Quiero decir, vamos a ver. En político, durante 2 años, sacamos una ley que durante 2 años los diputados no podíamos entrar en las empresas o los intereses, en los ámbitos en los cuales habíamos estado legislando. Y para eso se les paga. Claro. Se les paga durante esos 2 años. No, a mí no me pagaron durante 2 años, ni tampoco te pagan durante 2 años, pero una cuestión de responsabilidad. Tú has hecho una normativa, el problema es que se aplicaba solo a los diputados, no al gobierno regional y otras cosas, por ejemplo. Pero que hacerlo hicimos, se puede hacer, pero es que el Partido Socialista tiene una normativa que prohíbe todo lo que ha hecho el señor Zapatero, que le han pillado, por el carrito del helado. En la puerta giratoria hay cosas que son de considerar y aceptables. Si llega un señor que sabe mucho de energía nuclear y pasa a política, cuando sale de la política, oiga, pues vamos a aprovechar, porque además de político sabe de energía nuclear. Pero lo que no vale, por ejemplo, a su antigua profesión. Sí, bueno, claro, eso es lo que hace. A su antigua profesión, no, y que pueda prosperar también, oye, porque además, si yo soy muy listo en energía nuclear y además he sido político y tal y cual, puedo ser interesante para el país. Eso por supuesto, pero lo que no vale es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, imagínate que cuando ahora hay cambio de gobierno, entonces la presidenta de Herredia, de esta Corredor, Beatriz Corredor, que es corredora me parece que es corredora de comercio o algo así y tal, y la han hecho presidenta de Red Eléctrica, coño, y que además no debe tener ni puñetera idea, porque coño, se ha dedicado a otras cosas, pues imagínate que por el mero hecho de haber sido directora de lo que sea, pues luego la nombran en una mesa, en un consejo de administración. Eso a mí me parece mal. Pero estoy contigo cuando dicen, oye, que tampoco hay que decir cero patatero. Hay que decir, oiga, vamos a ser normales. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que es que el 90% de la casuística que hay en las puertas giratorias es gente para colocarse. Claro. Coño, ya está, eso es lo que hay. Claro, yo me acuerdo en la época de Telefónica, que todo el mundo pasaba Telefónica. Y era como decir, pero si le preguntaba yo, ¿pero usted entiende de teléfono? Y dice, yo no entiendo ni el que tengo en la mano. Oye, si tú lo contabas. Y pasaba al consejo de administración telefónica, pues dice, pues vale, pero no tiene sentido que vuelva. ¿Era profesor? Pues vuelva a ser profesor. Qué cosa más digna.
Ya, pero tú te acuerdas lo que decía Joaquín siempre. Cosa más digna, Decía, ese este tiene profesor. que ser una eminencia, porque lo mismo era director de esto que director del otro, de tal, y sabía de todo, ¿no? Sí. Creamos eminencias con las puertas giratorias. Pero en Sí, fin, yo me acuerdo el PSOE, en aquella época que gobernaba en muchos ayuntamientos, cuando se querían quitar algunos del PSOE, lo ponían en otro lado. decía, está de asesor de no sé dónde, en una consejería. A los 4 años te enterabas, está de asesor en otra consejería. Esa es- Digo, eso debe ser una eminencia, ese tío debe ser una eminencia. Por eso mismo, si en un momento dado el Partido Socialista, que ha podido generar, y que de hecho sabemos que ha generado esa estructura, como en TM la ha hecho en gran medida el Partido Popular en otros momentos, o en la actualidad, Todos los partidos han todos hecho los esa partidos, estructura. cuando esta masa enorme de dependientes orgánicos del partido ven que su partido pierde un suelo electoral tremendo. Alguien le llama. Teléfono. El partido. Yo creo que hasta El este partido. punto, porque yo creo que es la llamada de atención que decía Alfonso Guerra el otro día y otras personas, que en un momento dado, a ver, ¿qué hacemos con toda esta gente? Con todos estos enchufados, con todos estos colocados, que no tienen, que dejaron los estudios, que hay un montón de ministros que empezaron las carreras y que no las terminaron, y Sí. no uno, Algunos se quedan primero. secretario de Estado, sí, hay algún ministro, varios ministros que no empezaron la carrera, que empezaron la carrera y que hicieron, o portavoces del PSOE en el Congreso de los Diputados, que han hecho como 18 primeros de ingeniería, eso sí, dicen estudios pero no han terminado primero. Pero eso fue curioso en el Consejo en el Congreso, cuando el tema de los currículum, que estaban casi todos falsificados. Llevaban un año y tenían la carrera terminada, ¿no? Eran declarativos. Sí. Y entonces, como se ponía y no se comprobaba, hasta que hubo alguna historia mediática, y entonces automáticamente Sí, cambiaron un montón de currículum. Claro, Ahí, el problema es que hay que perseguir esas cuestiones. Claro, Sí, en y señalarlo, cualquier y caso es una hay- labor muy periodística y también de otros partidos Estoy acordando políticos. de cosas chocantes ahora de la taberna Garibaldi. Ah, sí. Montó Era un confundidor. Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias Sí. tiene ahora los camareros revolucionados Sí. porque dicen que ¿No les hacen paga? jornadas de 14 horas. Echan muchas horas. Que no la les hostelería. pagan. Les pagan mucho. Yo no que he le pagan lo trabajado suficiente. yo que he trabajado mucho en el mundo laboral y he estado en sindicatos, había una frase que se decía que no sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió. Bueno, pues a veces se cumple ese dicho. Oye, no me ¿qué- extrañaría, ¿eh? Por cierto, Alfonso, ¿qué pasa con los empresarios? Están muy enfadados. Antonio Garamendi dice, oiga, con esto del asentismo, Pero que la fíjate- Seguridad Social nos paga desde el día 1, Pero las fíjate, bajas, ¿no? Desde el... fíjate las que 15. mucho han tardado porque eso no es nuevo, eso lleva ya mucho tiempo. La cuestión efectivamente está en las contingencias comunes, cuando es una baja por enfermedad común, primero los 3 primeros días no los paga nadie, el trabajador no los cobra, y del cuarto día hasta los 15 días los paga el empresario. O sea, que todo es lo que se están quejando, lógicamente, claro, con el asentismo que hay. Ahora mismo estamos hablando de casi 1.400.000 a nivel nacional. Esos 15 primeros días, solo esos 15 primeros días los paga el empresario. Entonces, lo que piden ahora es que desde el primer día que se tiene que pagar, es decir, a partir incluido el cuarto día, lo pague la Seguridad Social, como antiguamente venía siendo así. La Seguridad Social, es más, siempre pagaba desde el primer día la baja. Yo creo que bastante. Pero yo creo que han tardado demasiado, porque cuando esas reformas... Yo que a veces no entiendo las asociaciones empresariales, su pasividad. Solamente vemos a Garamendi cuando está el salario mínimo interprofesional. Por lo más, no lo he visto todavía públicamente hacer determinadas situaciones donde es verdaderamente necesario que haya presión por parte de los empresarios en determinadas cuestiones relacionadas con la administración. Demasiado han tardado. Me apuntan por aquí, hablando de los asesores, que el que fuera alcalde de Cieza, Pascual Lucas, pues que le faltaban 2 años para la jubilación y está de asesor para el ministro Óscar López. Va a Madrid 3 días a la semana. Pero solo lo asesoran los 3 primeros cursos de carrera. Los 3 primeros. Los otros 2 no le puede asesorar. Esa es la gran... Yo, por ejemplo, Bueno, los asesores es otra película aparte. Pero bueno, ahí están, que los asesores de ministros y de la presidencia. Eso yo creo que desde la extrema Pero derecha eso- hasta la extrema izquierda nos debemos estar calladitos. Como Sí, ahí eso es El cierto. tema de los... esos casos son Sí. normales. Los asesores. En el PSOE muchas veces dice, coño, cuando dice Alfonso Guerra, hay alguien ahí y tal, igual. Mira, en el PSOE ahora mismo hay 30.000 personas que están cobrando... Bueno, y cuando era el Partido Popular sería lo mismo, ¿no? Pero hay 30.000 personas que están cobrando
por ser políticos, ¿no? Entre ministros, secretarios de Estado, alcaldes, concejales, asesores, directores generales, hay 30.000. Y si tú haces esa intersección, la haces con los 990 compromisarios que toman decisiones en los congresos federales del partido, prácticamente hay un 70 o un 80%. Entonces, tú imagínate, tú no puedes votar en contra de quien te está dando de comer. Es decir, que todo eso, eso tiene que estar. Eso y las puertas giratorias explican a veces por qué hay personas como Antelo y Virginia que, en contra de la opinión de Ángel Montiel, que lo ha dicho ahí en el periódico, han propuesto que para ser político hay que justificar dos cosas. Primero, 5 años de haber trabajado para la Seguridad Social y luego tener una titulación superior. Entonces, yo creo que eso... La titulación superior... Bueno, no, pero déjame que remate. Bueno, eso tiene una justificación. Vamos a ver, mira, cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, cuando yo tenía la edad de entrar en la Universidad de Murcia eran 3.000 alumnos. En Murcia había 3.000. Hoy, al cabo de los 50 años, en lugar de 3.000, hay 60.000 entre las 3 universidades que tenemos en la región. Con lo cual quiere decir que la igualdad de oportunidades, de alguna manera, la democracia, ha satisfecho la demanda que se precisaba en igualdad de oportunidades. Luego, ahora mismo, todo el mundo puede estudiar, con el sistema de becas, todo el mundo puede estudiar. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una sociedad de mérito, no una mediocracia, que es lo que estamos haciendo ahora. Es más, en este momento está en tela de juicio la promoción de, me parece que son 700, 800 jueces por el método Bolaños. 700. Porque claro, como hay una correlación evidente entre un tío que prepara una oposición durante mucho tiempo y la gente que tiene cuartos, yo no digo que sea una relación directa, pero hay una correlación. Sí, es más normal que la gente que tenga pasta pueda pagarse 4 años de estudio para ganar una oposición. Entonces, como eso parece que está mal, ¿la solución cuál es? La mediocridad, disminuir las dificultades. No se puede estar con la mediocridad. No, somos una sociedad de mérito. Eso no consiste así, Juan. Eso consiste en que lo que hacen son unas becas para que esos candidatos... que alcanzan los 17.000 euros. ¿Sabes? Claro, son becas de 17.000 euros, como dice Joaquín, efectivamente, para aguantar o poder opositar. No bajar 50 años no pasaba. Hace 50 años no pasaba. Ahora sí pasa. De todas formas, yo... Por eso digo que... ese tema que lo conozco... Oye, vamos a exigirle algo más de primero de carrera, porque si no se te presenta el Pachi López que dice que no sabe cuál es el principio de Arquímedes. Francia, que siempre ha sido un referente institucional para España y que hemos copiado tantas de sus instituciones, sin embargo nunca copiamos las grandes escuelas. Hasta hace muy poco, de hecho es llamativo porque se han cargado la ENA. La ENA era la Escuela Nacional de la Administración, que con las grandes escuelas pues entraban los alumnos más brillantes. Los más brillantes estudiantes de Francia entraban en esas grandes escuelas, en Politécnique, en la Escuela Nacional de Administración. Exactamente, todas esas grandes escuelas, y esos alumnos, si no lo sabéis, cobran desde el primer día. Es decir, mucho más que lo que tú acabas de nombrar para la preparación de jueces. Es decir, cobraban 1.800, 1.902 euros un estudiante de primero, con 18 añitos, y ya lo cobraba el resto de su vida. Eso sí, eso lo inventó Napoleón, para generar una élite formativa y asegurarse que los altos cargos de la administración siempre estuvieran informados. La demagogia de intentar no cerrar la puerta al acceso a la política de personas que no están formadas, nos lleva a estas cosas. A mí no me importa que la persona se genere una formación personal en un determinado ámbito, pero lo hemos comentado con Choteo hace un momento. La gente salta de un puesto a otro que no tiene absolutamente nada que ver, y además en puestos que son objetivamente, técnicamente, muy exigentes. Y cuando tú metes a un inútil que viene con un favor político en un puesto técnico de responsabilidad, moviendo miles de millones, vamos a quitarlo para hacer matiza y acoso. Para que no sea muy duro, un no capacitado. No capacitado. Un que puede ser un preparado, no políticamente incorrecto. Aquí hay una demagogia absoluta con el sueldo de los políticos, y no estoy de acuerdo contigo, Juan, te lo tengo que decir. Porque en ese saco metido de los que están ahí en el PSOE, vamos a ver qué sueldo están pagándose. El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia gana menos que un director de banco. Era uno de los principios de la corrupción en el mundo liberal. Y que menos de algunos funcionarios. Y menos que muchos funcionarios. Sí. Un secretario de Estado gana más que un ministro. Un ministro está ganando 80.000 euros, señores. Sí. ¿Tú cómo vas a meter a un señor brillante a reducir a 3 y 4 veces su salario para entrar en política teniendo una difícil... Pues esa es la hipocresía. Una hipocresía absoluta. En este país, en Alemania eso no ocurre. La masa de políticos es mucho más estrecha, pero mejor pagados.
Pero es que es lógico, porque lo contrario te lleva a que mediocres se asienten, en ese asiento que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, se asienten porque es una forma de vida. Donde no quieren acceder personas que tienen... Coño, dice que no estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo contigo. Estás explicando mi teoría. Estoy explicando tu teoría con una diferencia muy importante. Y es que yo entiendo que sí tiene que haber buenos funcionarios, pero además yo les pagaría mejor y haría unos buenos filtros. Estoy de acuerdo contigo en el tema de la meritocracia, totalmente de acuerdo contigo, pero no que en la existencia de per se de un cuerpo de personas que cobren de la administración para hacer el mejor servicio público. Yo te pregunto a ti, dice, que tú conoces lo de la preparación de... No, que sé que se ha bajado el baremo de exigencia en la próxima convocatoria, sí, porque van a ser 700 plazas y cosas que hasta ahora no ocurría. Si tú llegas al segundo de los tribunales orales, hay una prueba de test y 2 tribunales orales. Si llegas al segundo tribunal oral, se te conserva la nota del test. No tienes que repetir el test como ocurría hasta ahora, aunque llegaras al segundo tribunal y te tumbara al segundo tribunal. Y además los tribunales orales van a dejar que puedas excluir una de las bolas de uno de los temas. Mediocracia, coño. Cosa que hasta ahora no ocurría tampoco. Hombre. Claro, ¿qué se está comentando entre el mundo de la oposición? Dice, si tú vas a un tribunal, están unos señores allí en el Tribunal Supremo, que ya de entrada ya aquello ya impone mucho, y te permites el lujo de renunciar a una de las bolas porque no te viene bien, el tribunal va a pensar que no te sabes la bola que has excluido y probablemente ya empieza, con lo cual habrá probablemente muy pocos opositores que se atrevan a excluir bola. Eso es lo que se está comentando. De todas formas, el control lo sigue manteniendo el yo lo haría. tribunal. Yo estoy en el tribunal y la mitad, ves si cuela. Renuncia a una de las bolas, dice... Y el señor que está examinando le dice, la que usted quiera, señor presidente. Claro. Eso sería una actitud de una sí. persona. La que usted diga, señor presidente. Pero que sepáis que el tribunal son jueces, que decir. Jueces, jueces son fiscales y son de la carrera judicial. Juicios que han pasado, una carrera judicial dura en España, que está prestigiada y que estamos poniendo los elementos para darle la razón a algunos ministros que van diciendo que algunos prevarican. Pero el filtro existe seguimiento social. ¿Por qué, Joaquín? ¿Qué ibas a decir? No, el tema es cuando se beca, porque evidentemente cuando tú haces oposiciones te preparan otros magistrados normalmente. Sí. Sí, eso funciona así, otros magistrados. Fiscales y magistrados que te preparan. En las oposiciones de bomberos te preparan bomberos, en las oposiciones de guardias civiles te preparan guardias civiles, y por no seguir. Pero digo, la cantidad de dinero que te piden. Claro, hay mucha gente que dice, yo con esa cantidad de dinero yo no puedo prepararme, yo no puedo pagar no sé qué dinero. Para eso están las becas. Por eso se han puesto las becas para que gente que tenga esa capacidad y no tenga dinero suficiente pueda acceder. Claro. Pero esas becas son por eso las becas son muy importantes. Las becas son muy importantes. Rentas estamos de acuerdo. Pero que sepas que hay algunos preparadores que no cobran, ¿eh? O sea, en notarías, por ejemplo, te preparan otros notarios y tienen terminantemente prohibido cobrar. En la judicatura, o sea, jueces, fiscales y secretarios judiciales, letrados de la Administración de Justicia, como se denominan ahora, pues efectivamente hay preparadores que son propios jueces, propios fiscales y propios LAG. Sí. Pero bueno, eso es lógico. Está bien, sí, eso está bien, muy bien. Además, ¿y por qué no? Pues pueden cobrar. Oye, pues me parece y es un trabajo que están haciendo. O sea, eso, en teoría, en la práctica está regulado. Quiero decir que un preparador, juez o fiscal, tiene que pedir el correspondiente permiso al Consejo General del Poder Judicial, que lo habilita como preparador y tiene que declarar y darse de alta en un régimen especial que hay de autónomos. Alfonso, se da en el C030, que es el que tributa para poder ejercer su labor de preparación con el buen objetivo de que lleguen los mejores candidatos al puesto de jueces. Eso es lo que no podemos perder. Ese es el objetivo. Ese es el referente que no podemos perder. Y hablando de preparadores, don Joaquín está preparado en ese tema, porque lo tengo yo muy claro todo eso. ¿Qué ibas a decir? Me ha gustado mucho lo que ha dicho. Y por eso las becas son necesarias para que esa gente que es capacitada y tiene dificultades económicas para acceder. Yo he estudiado con becas. ¿Y yo? Quiero decir, yo cuando me metí en primero de pedagogía, estudiaba en la facultad, yo estudié, gracias, el sueldo de los guardias civiles era bajísimo. Pero tú sabías que tenías que aprobar. Sí. No, en mi generación, Miguel... Tú sabías que tenías que aprobar, que hay algunos alumnos becados que telita, ¿eh? No, pero yo digo, que pierdo la beca y digo, pues precisamente por eso no te voy a aprobar por la cara, aunque nunca aprobé por la cara. En mi generación aprobamos casi todo porque éramos súper forzados, era un contexto. Y fíjate, en mi generación cuando terminamos los estudios no íbamos a la fábrica a trabajar. Que decía, a la conserva. O sea, pero eso no era mérito.
era lo normal. Claro. O sea, yo terminaba, llamaba a mi padre, como era guardia civil, papá, que termino tardía, ¿vale? Y yo llegaba tardía y al día siguiente iba a la fábrica a trabajar, porque era guardia civil, ¿vale? Claro. Mira, de todas maneras voy a decir una cosa. En la época de Franco... ¡Madre mía, por Dios! En la época de Franco murió hace Está mucho nostálgico hoy, tiempo. No sé. Nostálgico, ¿eh? Es que, no, os voy a contar que estoy hablando de principios de los años 70, había una cosa que se llamaba la beca salario. Era para que pudiera estudiar. Entonces, había un compañero mío en el colegio mayor que se llamaba Apolinar Rodríguez, que posteriormente ha sido secretario general de la UGT, que ese, Apolinar, Sí, hombre. ese tenía una Más beca famoso. salario para hacer políticas. Y entonces iba aprobando en políticas, pero estaba haciendo caminos. Y caminos, ingeniería de caminos, que le costaba un poco más de trabajo. Entonces, gracias a la beca salario que le daba Franco, para estudiar política, se hizo la carrera de ingeniero de camino. También sabe y fue el Partido Socialista en su origen estaba lleno de antiguos curas. Y Sí, de los que pagaban en no, los seminarios. ¿Te acordarás también de los puntos? Aquello que se cobraba por tener hijos y esas cosas que se bueno, se llaman los puntos. La familia Fragoso del Toro ¿Sí o no? era famosa. Yo he gestionado nóminas ¿Has gestionado puntos? con puntos, sí, pero muy... Estaba yo de prácticas, Aquí ¿eh? estamos como la abuela ceboleta. Aquí viene Mari Carmen Ramírez. Dígame, Además, si me queréis, eso. tenemos No sé si las os acordáis de últimas- una película de Manolo Escobar que hizo, situada en Francia, que hablaba de lo de los puntos y de la estafa que había, porque se inventaban hijos para cobrar los puntos en Francia. Fíjate, y con eso se forraba. Bueno, anécdota, ya que hablas de Franco, Ya que vamos a se hablar nos ha de... puesto Bueno, nostálgico. vamos. Nos vamos. A ver qué han contado de los joyones. Venga, a ver cómo va la Vamos a cosa. verlo. Gracias, Juan. Gracias. Joaquín, Alfonso, como siempre, un placer tenerlos en esta tertulia.